Buenos días a todos. En unos momentos daremos inicio. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brindan soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate y formula tu proyecto, convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Buenos días a todos. Damos nuevamente la bienvenida al curso de aplicación de metodologías de moldeo científico para la optimización del proceso de inyección. Esperemos que hayan pasado unas felices fiestas. Entonces, vamos a retomar esta nuestra quinta sesión. Antes de empezar, quiero hacer énfasis en que es importante el avance en las actividades eh, que hay en la plataforma al momento de hoy. Lo ideal es que como mínimo hayan hecho la cuarta Buenos evaluación de días, Mari, ¿cómo va? Qué pena. eh, la, la cuarta evaluación. Entonces, por favor, sí les pido que estemos muy juiciosos con el avance del curso. Estamos a tan solo 3 semanas de terminar el curso. Entonces, bueno, esperan un momento, comparto. Listo. Le doy la bienvenida a Laura Flores, que es la capacitadora. Adelante, Laura. Laura, ¿me escuchas? Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Gracias. Gracias, Laura. Qué pena que aquí estoy todavía con un poquito de temas de conexión. Entonces, listo, yo como comentabas, entonces muy importante, por favor, que vayamos al día. Recordemos que este es un curso pues personalizado, asincrónico, que estas sesiones son sesiones solamente de acompañamiento, pero que pues es responsabilidad de cada uno para poder certificarse, ir avanzando en las diferentes unidades temáticas que tenemos. Listo, si quieres, sigamos. Laura, entonces, bien. Vamos a hablar entonces el día de hoy de la unidad temática 5. Nos quedan pues básicamente 2 unidades temáticas más, además de esta. Y esta unidad temática nos habla de las materias primas. Durante el proceso de inyección, durante cualquier proceso de transformación, tenemos el uso de materias primas en moldeo por inyección. Recordemos que materias primas son dos cosas, ¿no? O sea, la materia, la resina base, pero también el paquete de aditivos que utilizamos. Adelante, Laura. Entonces, vamos a revisar el día de hoy
fichas técnicas que utilizamos para la selección de materiales adecuados y también aditivos que utilizamos para la selección de costos. En las fichas técnicas, quiero que el día de hoy pues aprendamos a revisar qué contenido tenemos. Entonces nosotros vamos a tener los siguientes componentes en una ficha técnica. Tenemos inicialmente la descripción que nos habla del tipo de resina, si es pues básicamente qué material, polietileno, polipropileno, ABS, etcétera. Nos hablar también de códigos de lotes y siempre en la descripción, en cualquier ficha técnica, vamos a encontrar una información general. Esto es muy importante, ¿cierto? En el moldeo por inyección, que nosotros nos aseguremos de que el grado con el cual nosotros estamos trabajando es un grado adecuado para la aplicación que nosotros tenemos. Muchas veces, por diferentes motivos, nos toca homologar resinas plásticas. Este trabajo de homologación de resinas plásticas es un trabajo que hay que hacer, ojalá, sin la pistola en la cabeza, como le pasa a uno a veces, pues como pasó, por ejemplo, en el desabastecimiento 2021, que no había de otra, que tocaba salir corriendo a buscar lo que fuera. Son situaciones excepcionales, pero antes, si no, hay que siempre tener diferentes grados con los que podamos trabajar. Entonces, importante este trabajo, no esperar a que se nos acabe el material, a que no tengamos el abastecimiento, a que haya un problema en la negociación del precio, sino siempre tener diferentes alternativas. Y para eso siempre lo primero es validar que el material que nosotros tenemos es el material que necesitamos, por ejemplo, desde el punto de vista de aplicación. Si nosotros tenemos una aplicación de resistencia al impacto, si tenemos una aplicación que trabaja a bajas temperaturas, si tenemos de pronto una aplicación donde vamos a tener que tener temas de translucidez, ¿cierto? Entonces siempre eso nos lo dan la información general. Después nos va a hablar el tipo de aplicación para el cual está recomendado, ¿cierto? En el moldeo por inyección nosotros vamos a encontrar que hay algunas aplicaciones, por ejemplo, que nos hablan de pues, aplicaciones más comerciales, de pronto aplicaciones más genéricas. El proceso también nos va a decir, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los diferentes procesos de transformación de plásticos requieren materiales de diferente fluidez, ¿cierto? Esto de pronto para nosotros, de pronto para muchas de las personas que están aquí ya es algo obvio, pero voy a hacer énfasis ahí porque me ha pasado en las plantas de inyección que la persona que compra el material dice, no, hice un negociazo, me ahorré 15% del costo de la materia prima y resulta que compró un grado extrusión o un grado extrusión soplado para inyección, que tiene una fluidez mucho más baja, ¿cierto? Que es un material mucho más viscoso, más difícil de procesar y después en máquina quedamos todos pues absolutamente limitados porque no tenemos cómo trabajar un material tan viscoso. Entonces siempre garantizar, y esto es muy importante nuevamente, no solo que lo sepamos las personas que procesamos, sino quién compra la materia prima, ¿cierto? La persona que compra, la que hace las negociaciones de materia prima, tiene que tener claro que no solamente lo mandaron a comprar polipropileno, sino que lo mandaron a comprar polipropileno grado, inyección, grado, bueno, el que se necesite. Observaciones generales, también vamos a ver acá pues muy importante que revisemos las observaciones de seguridad de transporte, almacenamiento. Algunos materiales van a requerir secado, algunos materiales van a ser higroscópicos, ¿eso qué quiere decir? Que absorben la humedad del ambiente y esto pues requiere un secado. Y también aquí muy importante, voy a hacer énfasis en la ficha técnica del material, nos da el tiempo de secado, nos da la temperatura de secado. Y eso no es si yo quiero, o si me quedo tiempo, o si sí. Ay, no, es que la dejé 4 horas más, o la dejé 2 horas más, o ya tengo mucho afán y entonces no la voy a sacar 1 hora antes. No, así no se trabaja. Esto tiene unas razones y una especificación y una temperatura por algo, ¿cierto? Entonces, esto no es como hacer huevos fritos en la casa, sino es un requerimiento muy específico que tiene la resina para poder operar de la manera que se requiere, tanto en el proceso como en la aplicación final. Muchas veces nos ha pasado o que dejamos la resina demasiado tiempo expuesta al calor y cuando la sacamos está, por ejemplo, amarillenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha degradado térmicamente. O a veces nos pasa que por el afán de producir sacamos la resina y empezamos a inyectar y todo nos queda ampollado, ¿cierto? Nos queda lleno de, pues sí, como de pequeñas ampollas la superficie del material. Eso pasa mucho con los materiales estirénicos, con el poliestireno, con el ABS. Entonces es importante que revisemos esa parte. Y finalmente vamos a hablar de unas propiedades de control, que son las que se miden a través de ensayos de laboratorio. Dale, Laura, mil gracias. Entonces, ¿qué factores son importantes en la medición que tenemos nosotros que controlar? Primero, tenemos que controlar el tipo de polímero que nosotros vamos a hacer,
la norma, el ensayo, lo que estamos trabajando, el requerimiento que tenemos, los pretratamientos, o sea, qué tipo de acondicionamiento se tiene que hacer. Vamos a ver también condiciones ambientales, en qué condiciones se hace todo el proceso, tipo y preparación del ítem ensayo, qué conocimientos técnicos se requieren, qué equipamiento o metrología se requiere y finalmente de esto pues van a salir las fichas técnicas. Todo esto se resume en algo que se llaman los estándares de ensayo, ¿sí? O sea, los estándares bajo los cuales se desarrolla una metodología de ensayo. Acá nosotros entonces vamos a tener estas condiciones y esto es muy importante que sepamos pues preparar todas las condiciones. Les voy a contar una experiencia muy básica, ¿cierto? O sea, a veces nosotros, por ejemplo, queremos hacer pruebas de tensión. Las pruebas de tensión, ¿para qué nos sirven? Para ver un material qué tanto aguanta la rigidez, o sea, qué tan rígido es, qué tanto aguanta antes de fracturarse, ¿cierto? Eso es básicamente lo que es un ensayo de tensión. Y es diferente cuando nosotros hacemos el ensayo de tensión con una probeta que inyectamos en laboratorio, ¿cierto? Que nosotros tenemos a partir de materia prima virgen, es muy diferente que si la cortamos, la mecanizamos a partir del producto que ya inyectamos, o sea, si la trabajamos a partir del producto que ya tenemos. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro, que es diferente, puede que sea el mismo material, pero un material dependiendo de qué condiciones tiene de extracción de la probeta, ¿cierto? Algo que uno dice, no, pero pues es cortarlo es lo mismo que inyectarlo y procesarlo, no. Tiene condiciones diferentes, tiene esfuerzos residuales diferentes, tiene una historia térmica diferente y por lo tanto el material puede aguantar de pronto más bajo condiciones de una prueba de ensayo normal que cortado del mismo producto, para que todos lo tengamos claro. Listo, si quieres, continuamos entonces, por favor. Laura, con la siguiente diapositiva. Pues nos toca volvernos. Esta es la. Ya, listo, qué pena. No, sigue en la siguiente. Listo, entonces esa es la ficha técnica que nosotros tenemos, ¿cierto? Esto es una ficha técnica, vamos a verla en un ejemplo de una ficha técnica para PVC. Miremos qué tenemos. Entonces vamos a tener tres grupos de propiedades que son relevantes para la inyección. Inicialmente vamos a tener las propiedades físicas, ¿cierto? En este caso nos habla de la gravedad específica, pues que es un valor análogo a la densidad, si lo vemos gramos sobre centímetro cúbico. Vamos a tener también unos valores de absorción de agua. Esas son pues propiedades que son relevantes para la aplicación, para compararlo y para hacer una homologación de material. Y después vamos a ver otras propiedades que se llaman las propiedades mecánicas. Fíjense cómo la misma ficha técnica me indica a qué temperatura se midieron esas propiedades, ¿cierto? Nuevamente las condiciones en las cuales se mide la ficha técnica son importantes. Entonces tengo aquí 23 grados centígrados, veo propiedades de dureza, esfuerzo a la tensión, esfuerzo a la tracción. Esto tiene dos valores de esfuerzo a la tracción. Vamos a ver un esfuerzo a la tracción a condiciones ambientales, pues 23 grados centígrados, 57 megapascales, y el esfuerzo de la tracción a 65 grados centígrados. Esto no siempre lo encontramos, pero nos da, fíjense cómo cambia de 57, se cae a 3.45 ya inmediatamente, o sea, 65 grados, vemos que ya pues está bastante bajo el esfuerzo de la tracción. Vemos el módulo que nos habla de la rigidez, alargamiento de la rotura, que nos habla de la ductilidad del material, el esfuerzo de flexión, pues que tiene también que ver con cuál es esa resistencia del material. Última, la deformación, el módulo de flexión, que también nos habla de la rigidez, esfuerzo de compresión, módulo de compresión, impacto, que es otra propiedad que nos habla de la energía que es capaz de absorber el material, y acá maquinabilidad en un rango de 1 a 10, pues eso es más una propiedad cualitativa. Y después de eso nosotros vamos a tener unas propiedades térmicas que tienen que ver con la máxima temperatura de servicio, la deflexión y la inflamabilidad. Entonces, para que lo sepamos, esto es más o menos lo que trae una ficha técnica de material. Algunas traen más, algunas traen menos, ¿cierto? Que de estas propiedades, ¿cuál va a ser importante para nosotros en inyección? Va a ser importante, por ejemplo, el que se llama módulo de tracción. ¿Sí? Ese módulo de tracción nos va a hablar de la capacidad del material de oponerse a la deformación interna. Entre más alto el módulo, entre más rígido el material, menor va a ser la deformación. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante que lo sepamos todos y que podamos siempre trabajarlo de esa manera.
el módulo de tracción el módulo, pues en general el módulo pues puede ser el de flexión o el de tracción, siempre nos van a hablar de esa capacidad del material de oponerse a la deformación. Entonces, si tenemos un problema de que una pieza se alabea, una pieza se deforma, vamos a preferir un material con mayor módulo de tracción. Dale adelante, Laura. नमस्कार Listo, दोस्तों, आज entonces मेल्ट फ्लो vamos a tener acá una prueba que es muy importante en general en polímeros, que es la prueba de índice de fluidez. La prueba de índice de fluidez básicamente lo que nos habla es de qué tanto se comporta el material como un aceite, si es muy viscoso, o como el agua, si es menos viscoso, ¿cierto? Entre más fluye, va a tener mayor índice de fluidez, entre menos fluye, va a tener pues menor índice de fluidez. ¿Listo? Es opuesto a la viscosidad. Un material muy viscoso, como una mermelada, por ejemplo, tendría un índice de fluidez muy bajo. Un material menos viscoso, como el agua, tendría un índice de fluidez muy alto. ¿Listo? Entonces, ese es el primer filtro, esto es como la primera medición que nosotros tenemos para aproximarnos, y esto es importante que nosotros sepamos, es como la prueba de calidad mínima que nosotros deberíamos tener en la planta, ¿cierto? O sea, si nosotros tenemos una planta de procesamiento de plásticos, más si trabajamos plástico reciclado, esto es un equipo muy sencillo, económico, que deberíamos tener en nuestro laboratorio y que nos permite hacer ese primer filtro de qué tanto pues puede pues trabajarse el material. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá? Básicamente tenemos un volumen de material a evaluar, que es ese circulito azul que ustedes ven ahí. Ahí vamos a tener un material que nosotros vamos a introducir, vamos a dejarlo unos minutos, vamos a dejarlo a una temperatura, a someterlo a un calentamiento, y encima vamos a poner cuando ya está caliente, cuando ya está totalmente homogéneo y todo a la misma temperatura, vamos a poner un pistón encima de esa cápsula de material y vamos a hacer que ese material fluya a través de un capilar. Cuando fluya a través de ese capilar, vamos a extruir un pequeño espagueti, y no lo queremos imaginar así. Y nosotros pesamos cuántos gramos salen de ese espagueti en 10 minutos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos cuántos gramos salen de ese espagueti en 10 minutos, vemos entonces cuánto es el índice de fluidez. Si nos sale 1 gramo, por ejemplo, o nos sale 0.5 gramos, significa que es un material de muy baja fluidez. Significa que nosotros vamos a tener un material que puede utilizarse seguramente para extrusión, para soplado, ¿cierto? Si tenemos un material que está por encima de 5, de 6, vamos a tener un grado de inyección, ¿cierto? Procesar por debajo de esto nos va a generar una demanda muy alta de fuerza de cierre, también nos va a generar mucha abrasión en el tornillo, en el cilindro, en todos los equipos que nosotros tenemos en la inyectora, y también nos va a generar que nosotros tengamos pues en general mucho más desgaste de válvulas, de válvula de cheque, de las agujas, de todos los elementos que tenemos, porque es un material que en general va a requerir más presión para la inyección. Entonces siempre tratamos de trabajar un material con un índice superior, pues en general a 10, realmente 10 es como en la fluidez típica que manejamos en los procesos. Nos vamos a una fluidez más baja de 5 o 6 cuando tenemos ataque químico, cuando tenemos que garantizar que tenemos un material que tiene que aguantar el estrés cracking, que es propio de ciertas aplicaciones en las cuales tenemos ataque químico. Vamos entonces ahora a ver un video, no sé Laura si lo puedes de pronto agrandar antes de que lo veamos. Eso. Listo. इंडेक्स टेस्ट करते हैं। आपका स्वागत है प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों ये MFI टेस्टर है। MFI टेस्टर मशीन में हम क्या करेंगे, 4 से 5 ग्राम जो है प्लास्टिक ग्रेनुअल्स डालेंगे, ग्रेनुअल्स फॉर्म में या ग्राइंडेड फॉर्म में। जिस प्लास्टिक का हमें टेस्ट करना है उसको डालेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको डाल के ऐसे ही छोड़ देते हैं और हीटिंग ऑन कर देते हैं, ताकि आपका जो मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल आपने डाला, ये क्या हो, सैंपल जो आपका प्री हीट हो जाए। स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए 10 मिनट जो टाइम हमने रखा है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर उसका होता है 230 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। फिर ये हमारा पिस्टन होता है, पिस्टन पे लोड होता है 5 किलोग्राम्स का। इससे हम इसको प्रेस करते हैं। 8 mm चौड़ी इसकी डाई है और 2 mm इसका डायामीटर होता है। उससे आपका जितना मटेरियल ग्राम में निकलता है पर 10 मिनट्स, जो 10 मिनट हम रखे थे, तो उस हिसाब से हम MFI को कैलकुलेट कर लेते हैं, मेल्ट फ्लो इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके प्लास्टिक जो ग्रेनुअल्स हैं या मटेरियल है उसका फ्लो रेट क्या है।
Bueno, y quién sabe qué idioma era ese, pero vimos en el video entonces como ustedes lo pueden apreciar, la aplicación, ¿cierto? Que es básicamente poner una carga y encima ir extruyendo esa aplicación que tenemos ahí. Bien. Recuerden si tienen preguntas a lo largo de la sesión, las pueden ir haciendo. Vamos entonces a pasar con la siguiente diapositiva. El índice de fluidez es una medición de viscosidad a una tasa de corte muy baja, ¿cierto? Vamos a hacer una medición de viscosidad a una tasa de corte muy baja, bajo unas condiciones muy controladas de temperatura. Pueden ser 190 grados centígrados, pueden ser 230, y la tasa de corte la da básicamente el peso de ese pistoncito que nosotros ponemos ahí encima. Entonces, ese peso puede ser, por ejemplo, 2.16 kilogramos, puede ser 10, bueno, puede ser cualquier cosa realmente que hay diferentes pesos de materiales, que es muy importante, y esto quiero, por favor, que a todos nos quede muy claro de esta sesión. Cuando nosotros vamos a reportar o vamos a medir el índice de fluidez, nunca decimos solo el número, nunca decimos el índice de fluidez es 11, el índice de fluidez es 5, nunca, sino siempre el nombre y el apellido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el nombre? El nombre es el número y el apellido es a qué condiciones lo medimos, siempre. Esto es muy importante, porque si no es como mandar un hijo al mundo sin apellido. ¿Listo? Siempre vamos a decir el número, pero para garantizar que efectivamente nosotros podamos tener ese control, vamos a decir el número y a qué condiciones se midió. Entonces, cuando yo voy a reportar el índice de fluidez de un material, voy a decir, por ejemplo, el material A tiene un índice de fluidez de 8 a 190 grados centígrados y 2.16 kilogramos. ¿Listo? Esto es muy, muy importante que nosotros lo tengamos siempre en cuenta. Y acá nosotros entonces podemos ver el índice de fluidez, por ejemplo, de dos materiales. Tengo el material A, tengo el material B, tengo un material A que tiene a esta primera columna, un 192.16, 8 de índice de fluidez, ¿cierto? 8 de índice de fluidez a 190 grados centígrados y 2.16, pero la misma temperatura y mucho más peso, ¿cierto? 10 veces más el peso, tengo un índice de fluidez mucho más alto, ¿cierto? 186. Entonces, fíjense, es atípico, ese 21 kilos, pues no es algo típico que nosotros hagamos, lo típico es 2.16, pero es muy importante para poder comparar, saber que estoy comparando manzanas con manzanas, ¿cierto? Siempre comparar los que tengan el mismo apellido. Entonces, si voy a comparar el material con el material A con el material B, tengo que ver que efectivamente esté mirando las mismas condiciones que yo tenga en el proceso. ¿Listo? Entonces, acá yo tengo, cuando nosotros tenemos un índice de fluidez alto, voy a tener una viscosidad más baja, y en general, cuando yo tenga un índice de fluidez más alto, lo que voy a tener es el MW se refiere al peso molecular, ¿cierto? Entonces, entre más alto el peso molecular es porque las cadenas poliméricas son más largas. Siempre, si se recuerdan, nosotros pensamos en los polímeros espaguetis, y entonces entre más largo el espagueti, más unidades de repetición tiene, más pepitas tiene esa cadena, y esos monómeros, esas unidades de repetición, suman para el peso molecular. Entonces, entre más largo el peso molecular, menor la fluidez. ¿Por qué? Porque los espaguetis se enredan más. Hagan de cuenta igualito que cuando uno tiene un plato de espaguetis largo. Si uno tiene un plato de espaguetis muy largo y lo enreda con el tenedor, entre más largos sean los espaguetis, más difícil es para los espaguetis salirse del tenedor. Uno puede sacudir el tenedor y no se caen los espaguetis. Mientras que si uno tiene espaguetis muy corticos, los enreda, pero apenas levanta el tenedor se caen. O sea, entre más corticos, más fluyen, ¿cierto? Y entre más largos, más se enredan. Entonces es por eso que siempre nosotros asociamos un índice de fluidez más bajo a un peso molecular más alto. ¿Listo? Siempre eso lo recordamos. Por eso en inyección nuevamente, cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, cuñetes o tarros para guardar de pronto acetona, para guardar pintura, laca, siempre preferimos trabajar con índices de fluidez mucho más bajos, con pesos moleculares más altos, ¿cierto? Porque esas moléculas que tienen pesos moleculares más altos van a aguantar mejor al ataque químico. Y pues aquí, digamos que este tipo de comparación que nosotros vemos acá nos habla de algo que se llama la distribución del peso molecular. Entonces, básicamente la distribución del peso molecular nos habla de qué tan diferentes
son las moléculas entre sí. Si yo tengo moléculas que son todas parecidas y son moléculas que son más o menos todas de la misma longitud, voy a tener algo que se llama la distribución de peso molecular, que es ese MWD, Molecular Weight Distribution, más estrecha, ¿sí? Y básicamente esta comparación que yo hago acá me permite ver cuál de los dos materiales tiene una distribución de peso molecular más estrecha. Estos son cositas pues que de pronto pertenecen más como a la ciencia de materiales, pero que son truquitos que a uno lo ayudan a veces cuando uno tiene problemas en inyección, ¿cierto? Siempre que uno tiene problemas en inyección, una de las soluciones para esto, para los problemas, son los materiales. Y a veces tener un material de mayor distribución de peso molecular, o sea, como más mixto, más misceláneo, la longitud de cadenas que nosotros tenemos ahí, nos va a ayudar a tener un espectro de propiedades más disperso. Entonces nosotros de pronto vamos a tener moléculas más pequeñas que nos van a ayudar con la fluidez, vamos a tener moléculas más largas que nos van a ayudar con la resistencia al impacto, ¿cierto? Entonces a veces vamos a querer tener un peso molecular, una distribución de peso molecular más amplia, y a veces cuando de pronto queremos un material mucho más rígido, un material que tenga pues como propiedades mucho más definidas, un punto de fusión más definido, vamos a querer un peso molecular, una distribución de peso molecular más pequeña. Entonces el material A sería de pronto para unas aplicaciones en donde tenemos un espectro más amplio de propiedades, donde vamos a tener a veces impacto, a veces carga, y el material B va a ser de pronto un material donde nosotros tenemos una aplicación que tiene unas propiedades muy definidas de impacto, de pronto que no te va a tener tanto impacto, sino más carga de pronto de aplicación vertical, pero donde vamos a tener seguramente un procesamiento más eficiente desde el punto de vista de temperatura de transición vítrea. Bien, y acá, muy importante que nosotros sepamos en qué tasa de corte nos vamos a encontrar para cada tipo de proceso. Esa gráfica me gusta muchísimo. Es una gráfica que ojalá todos la estudiemos con cuidado y la podamos entender. Nos habla de cómo cambia la viscosidad en función de la tasa de corte. Entonces, la viscosidad está en el eje vertical de esta gráfica, la tasa de corte está en el eje horizontal y básicamente cojamos solamente una curva, ¿cierto? Cualquier curva que ustedes quieran. De pronto yo voy a tomar la de policarbonato, una de las curvas negras que está aquí arriba, que está medida a 300 grados centígrados. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en esa curva? Nosotros vemos como en el policarbonato vamos a encontrar algo que se llama un plató, que significa pues una parte de la curva que está digámoslo, sin cambio en la viscosidad hasta cierta tasa de corte y después de ahí empieza a caer la tasa de corte, ¿cierto? O sea, nosotros vemos eh, la curva como a bajas tasas de corte, esa curva negra del policarbonato a 300 grados centígrados, no cambia tanto la viscosidad, o sea, tenemos ese plató y después de ahí en adelante vamos a tener una caída en la viscosidad, vamos a tener un descenso en la viscosidad producto de la tasa de corte. ¿Eso qué quiere decir? Que el policarbonato es un material que no es muy dependiente de la tasa de corte, o sea, la viscosidad no es muy dependiente de la tasa de corte a bajas tasas de corte, pero que sí es muy sensible a esos cambios más adelante. Entonces, aquí veamos que hay diferentes procesos de transformación, entonces más o menos hasta una tasa de corte de 100, estamos hablando de un proceso de moldeo por compresión, de ahí en adelante vamos a hablar del proceso de extrusión de 100 a más o menos 1000 con tasa de corte y de 1000 en adelante estamos hablando del proceso de inyección, ¿listo? Por eso es tan importante que nosotros compremos grados apropiados para cada proceso. Y aquí de 1000 en adelante nosotros vemos el proceso de inyección. En el proceso de la medición que nosotros hacemos de índice de fluidez está por debajo de 100. O sea, esa es una medición muy básica, es muy bajita la tasa de corte, la medición que nosotros hacemos. Y la medición del moldeo por inyección, digamos lo que no tiene nada que ver con el índice de fluidez. ¿Por qué usamos el índice de fluidez? Porque es rápido, porque es fácil, porque es universal, porque nos da información de filtro, ¿cierto? Pero no significa que represente el proceso de inyección.
Para poder medir realmente las propiedades del proceso de inyección, lo ideal sería hacer reometrías. ¿Qué quiere decir eso? Es medir la viscosidad, el cambio de la viscosidad en función de la tasa de corte a tasas más altas. Eso es lo que sería interesante, esa es la manera en la que nosotros podemos trabajar. De ahí para adelante el proceso, pues vemos más o menos hasta 10.000 sería la tasa de corte, que es importante en este caso entender desde el punto de vista de la tasa de corte, que la tasa de corte en el moldeo por inyección depende muchísimo de un parámetro que es el espesor de la pared, o sea, que tanto cambia el espesor de pared. Nosotros vamos a trabajar en moldeo por inyección normalmente entre 0.5 y 2, ese es el rango típico, ¿cierto? Pero a veces vamos a tener espesores por debajo de 0.5 en pared muy delgada y a veces vamos a irnos por encima de 2 en pared gruesa. A veces vamos a tener aplicaciones hasta de 6 milímetros, ¿cierto? Eso sería inyección convencional. Entre más grueso la pared, más bajita la tasa de corte. Entre más estrecha la pared, más alta la tasa de corte. Y en moldeo por inyección también muy importante saber que siempre vamos a tener unos puntos del molde que son de muy alto corte, que son normalmente el punto de inyección. Ahí es donde nosotros vamos a experimentar esas tasas muy, muy altas de corte. ¿Listo? Bien, entonces ahí ya hablamos de índice de fluidez, hablamos de los cambios de la viscosidad. Ahora vamos a hablar de la siguiente propiedad, que es la resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión es otra propiedad que nos habla a nosotros de qué tanto aguanta el material y básicamente de qué tanto lo podemos deformar o qué tanto se presta el material para deformarse en presencia de unos esfuerzos. Aquí nosotros vemos a la mano izquierda algo que se llama la probeta de inyección, la probeta de una prueba de tensión. Esa probeta que nosotros vemos acá se llama de forma de hueso de perro, ¿listo? Para que todos nos acordemos. Y es digamos que hay diferentes tipos de huesos de perro, o sea, diferentes probetas que nosotros podemos usar en el proceso de inyección, pero es típica esa forma en la que nosotros tenemos unas zonas más gruesas, que es de donde agarramos la probeta, donde se ponen las mordazas, y el centro, que es esa zona más delgadita, es la zona donde nosotros vamos a medir qué tanto se elonga el material en presencia de un esfuerzo. Esta forma pues es típica de otras pruebas, se heredó, digamos, del mundo de los metales. Nosotros en los metales trabajamos con probetas que son redondas, ¿ciertos? De perfil, pues, digámoslo, rotacionalmente simétricas, y en este caso siempre son probetas planas, pues obviamente por la naturaleza del proceso de inyección. Es diferente inyectar esta probeta desde el molde, o sea, que desde el molde nos salga así. Es diferente a de pronto cortarla del material. ¿Listo? Es importante que nosotros lo sepamos. Desde mi experiencia, en mi recomendación, si nosotros tenemos un problema con un producto, queremos analizar una propiedad, es mucho más útil recortarla directamente del producto que nosotros ya tenemos inyectado. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener allí también historias sobre esfuerzos residuales del producto, porque vamos a tener, por ejemplo, si hay presencia de líneas de unión, eso también nos va a afectar las propiedades de tensión, y también porque nos va a hablar de la historia térmica que efectivamente se tiene el material. Si el material sufrió corte, por ejemplo, por un punto de inyección muy delgado, pues eso nos va a generar más información en esa zona del producto, ¿cierto? O sea, si un punto de inyección nos genera degradación del material, pues lo vamos a encontrar en esas propiedades mecánicas. Bien, vamos a tener entonces acá las mediciones de esfuerzo de formación. En esa gráfica que ustedes ven acá, en el centro nosotros tenemos en el eje vertical la gráfica de esfuerzo y en el eje horizontal vemos la deformación. La gráfica vertical que nosotros vemos aquí en el eje Y nos muestra básicamente cuánto esfuerzo tengo yo que hacer para deformar proporcionalmente la deformación que encontramos en el eje X. Entonces, en el eje Y, entre más paradita la curva, más difícil es jalar el material, más difícil es deformar el material. Entonces, el material A, que es el material, la curva negra que nosotros encontramos ahí, es un material que tengo que jalar muchísimo, tengo que hacer muchísimo esfuerzo para lograr una pequeña deformación. Pensemos en diferentes tipos de cauchos para que para todos esté claro. Si nosotros tenemos cauchos, por ejemplo, que son
cauchos como el de una llanta, ¿cierto? Un caucho que es difícil de deformar. Si yo lo jalo con la mano, tengo que hacer mucho esfuerzo para deformar un poquitico ese caucho. Ese sería el caucho, digamos, curva A. Si yo de otro lado tengo un caucho como los que uno usa para agarrar papeles, ¿cierto? De la oficina, esos cauchos pues son mucho más deformables, ¿cierto? O sea, es más fácil deformarlos. Ese sería el caucho de la curva roja, de la curva D, porque yo con poquito esfuerzo lo jalo y él ya se deforma bastante, ¿cierto? Entonces, acá nosotros vamos a tener diferentes tipos de materiales y nos van a mostrar diferentes comportamientos del material. ¿Qué propiedades son importantes entonces? En este caso, vamos a tener por ejemplo, un material rígido, un material que es bastante difícil de deformar y que en general es un material que no se deforma mucho antes de romperse. Entonces vemos ahí que la curva se termina donde el material se fractura. Eso quiere decir que se deforma poquito y ya se rompe. Hay otra propiedad muy interesante que uno pueden ver debajo, en estas curvas, que es el área debajo de la curva. Si uno hace una vertical entre el punto de fractura y el eje X, encuentra el área debajo de la curva y esa área debajo de la curva nos va a hablar de cuánta energía es capaz de absorber el material antes de romperse. Entonces, esa curva, esa cantidad de material, de energía que se puede absorber en el material antes de romperse, también nos habla de qué tanta resistencia al impacto puede aguantar el material antes de una fractura catastrófica. Vemos, por ejemplo, el material B, que es un material que va a ser rígido, ¿cierto? En la medida en que pues, no es tan rígido como el material A, va a tener menos capacidad de formación que el material A, pero va a tener pues capacidad todavía de formarse en esa dirección, pero va a ser mucho más dúctil. ¿Qué quiere decir? Que va a elongarse más. Si nosotros vemos el último esfuerzo antes de la fractura, que es ese punto donde el material B, donde el material azul se fractura, es mucho más grande, ¿cierto? O sea, la deformación antes de la fractura en el material B es mucho más grande que en el material A. Entonces, en total, puede que el material no aguante tanto, o sea, que no sea tan rígido, ¿cierto? Eso es lo que pasa ahí, pero lo que sí vemos es que el material B va a aguantar bastante antes de la fractura. Eso lo hace un material más tenaz, ¿cierto? Entonces, fíjense que esa es otra propiedad que nosotros tenemos. Bueno, ahí les hago una pregunta. Entre el material A y el material B, ¿cuál de los dos sería más apropiado para corregir un defecto de deformación? ¿Qué opinan ustedes? Si yo tengo un problema de deformación en el producto, ¿cuál de los dos materiales me sirve más? Si tengo un problema de deformación, ¿listo? Aquí vamos a ver. Entonces tengo un problema en que la pieza se me está deformando. ¿Cuál de los dos materiales va a corregirme ese problema? ¿El A o el B? Recordemos, a ver, vamos a dejar aquí unos minutos para que todos participemos. ¿El A o el B? Voy a formular B porque veo que tengo aquí votaciones por ambos. ¿Cuál de los dos materiales tiene mayor módulo? ¿Cuál de los dos materiales es más rígido? ¿El A o el B? Listo, pensémoslo así. Ya sabemos que el material entre más módulo tenga, más capaz va a ser de oponerse a la deformación. ¿Cuál de los dos materiales es capaz de oponerse a la deformación? Bueno, aquí el material A va a ser más rígido. ¿Listo? El material A tiene un módulo más alto y es más capaz de oponerse a la deformación que el material B. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un problema de que se me está torciendo el producto, de que se me está deformando el producto, voy a preferir el material A. ¿Listo? El material A va a tener mejor módulo, va a ser un material que va a tener mayor capacidad de oponerse a la deformación. Bien, ahora si resulta
Ya entonces voy a cambiar la pregunta. ¿Listo? Voy a cambiar la pregunta. Entonces ya sabemos que para un problema de deformación, o sea, si yo tengo un problema de alabeo, de que el producto sale y se vuelve como un calado, ¿cierto? Se me deforma, el material A va a ser mejor. ¿Listo? Veo que hay una pregunta de Wilson, perdón un segundo, la respondo antes de seguir. Vamos a, perdón. Me vuelvo aquí a la pregunta de Wilson en el chat. Wilson nos pregunta, ¿la probeta generada desde la pieza tiene algunos requerimientos para que cumpla la condición como probeta? Wilson, lo importante desde el punto de vista de la norma es que tenga la geometría, ¿oyes? Para que tú puedas compararla y compararla pues con las curvas estándares de material, lo importante es que tú cortes la probeta en la misma geometría que tiene la norma. La norma te va a entregar un plano para tu probeta. De hecho, hay diferentes planos. La norma es muy variada. O sea, la norma, estas normas que nosotros vemos acá, pues, por ejemplo, la 1238, STM 1238, que es tal vez la que más se usa en Colombia. También es la ISO 527, por ejemplo, que es una norma muy estándar y así hay varias variaciones de la norma, te van a dar siempre un plano. Dependiendo de qué análisis quieres hacer tú, siempre pues lo importante es comparar manzanas con manzanas. Por ejemplo, si tú tienes un problema de una pieza en la cual la pieza se te está fracturando y tú quieres hacer unas pruebas de tensión, pues yo te recomiendo que cortes sobre el producto. A veces nosotros tenemos productos muy pequeños, entonces para eso hay probetas muy pequeñas. Pero pues digamos que, gracias. Si hay productos más grandes, pues entonces nosotros podemos usar una probeta normalizada más grande. ¿Listo? O sea, no hay, ahí hay sencillamente alternativas dependiendo de qué geometría tengas tú en el producto. Pero nuevamente, si tú quieres encontrar la razón por la que un producto te está fallando, si quieres analizar temas de material, pero no solamente temas de material, sino también de proceso, yo te recomiendo que inyectes varias condiciones del producto y después fabriques sobre esos productos, extraigas la probeta. Voy a hacer otra pregunta. Yo tengo una pieza que se está comportando bien, digámoslo, bajo, es rígida, o sea, es una pieza que no se me deforma, no hay problema por ese lado, pero si la dejo caer, se me parte, ¿sí? Es una pieza que apenas se cae, se fractura. En ese caso, ¿cuál de los dos materiales me serviría más, el A o el B, para solucionar el problema de impacto? Aquí les dejo un minutico para que... Listo, veo que ese concepto ya ese sí me quedó mejor explicado. Entonces, el B, ¿cierto? El que tenga más área debajo de la curva va a ser el material con más capacidad de resistir al impacto, el que tenga más utilidad. Eso se llama más tenaz, ¿listo? Veo que hay algunas personas que me han hablado de elasticidad. La elasticidad es en el estudio, digamos, de materiales, se refiere a la parte en que el material se deforma y después vuelve a su posición original. Aquí no hablamos de la elasticidad de pronto como lo hablamos en los términos coloquiales, sino hablamos de tenacidad. ¿Listo? Siempre que hablemos de resistencia al impacto, vamos a hablar de tenacidad. Esto es importante en la medida en que vamos progresando en la ciencia de materiales, que hablemos con los términos que son. Entonces, elasticidad se refiere a la capacidad del material de deformarse y volver a eh, a su forma original. Y en este caso, tenacidad se refiere a la capacidad del material de deformarse, de absorber impacto sin romperse. ¿Para qué queremos esta propiedad? Para determinar qué tanto podemos nosotros someter un material a cargas sin que haya algo que se llama fractura catastrófica. El material A, por ejemplo, puede que sea muy rígido, puede que aguante mucho, pero cuando se rompe, se revienta y se fractura como un vidrio. ¿Sí? Es una fractura catastrófica. En cambio, por ejemplo, en los materiales B o en el material D, donde hay una ductilidad muy grande, donde el material aguanta bastante antes de fracturarse, puede que haya falla, puede que el material se deforme, pero no se rompe, no se revienta, ¿cierto? Entonces, esto es interesante si nosotros queremos que el material, pues, digamos lo que está dañado, pero no falla catastróficamente. ¿Listo? Entonces, esas son las informaciones que nos da.
Siempre que ustedes tengan un problema de análisis de falla, siempre que quieran conocer más de un material, yo les recomiendo no solamente medir pues estas propiedades, sino pedir la curva de esfuerzo de formación. Siempre que ustedes hagan este tipo de análisis, más que medir, deme el módulo, deme la resistencia última a la tensión o deme la resistencia a la flexión, etcétera, pidan la curva, porque fíjense que en la curva nosotros tenemos mucha más información. Entonces, el módulo va a ser básicamente qué tan pendiente es esa curva, ¿sí? Esto puede ser un módulo muy alto, como en el caso del material A, ¿cierto? Un material muy rígido, o un módulo muy bajo, como en el caso del material D, un material poco rígido. Vamos a tener otra propiedad que es una propiedad muy importante, que es el esfuerzo a la fractura, o sea, o el esfuerzo último que nosotros tenemos en el material, ¿cierto? O el esfuerzo de cedencia. El esfuerzo de cedencia, miremoslo en la curva B, es ese que tiene un sigma Y, o sea, el que tiene un esfuerzo donde el material se deforma. Nosotros hablamos de que ese es el esfuerzo de cedencia porque de ahí en adelante el material empieza a deformarse, pues ya no sirve, ya no está en condiciones de operar, a pesar de que no haya fallado. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener aquí diferentes posiciones. Esta es la curva, una curva típica de una poliolefina, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a tener acá la primera parte de la curva, que es la parte donde nosotros tenemos una deformación parecida a una línea en esta primera parte. Y esa es la deformación elástica. Por eso la palabra elasticidad la reservamos para esa primera parte de la curva. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de elasticidad. Es básicamente en qué medida el material se puede elongar, pero volver a su forma original. En la medida en que tenemos esa deformación lineal, vamos a hablar de la región elástica del material. Después tenemos la parte 2, que es lo que se llama la cedencia del material. La cedencia del material va a ser el sigma Y o el esfuerzo de fluencia o de cedencia, y muchas veces eso también se reporta en la ficha técnica. Bueno, entonces ese es un esfuerzo que nos habla de cuánto es la resistencia que nosotros tenemos en el material antes de que el material se fracture. A veces ese punto de fluencia coincide con algo que se llama el esfuerzo último, que es cuando el material se rompe ahí y ya no avanza. Pero después nosotros, si nosotros pensamos en una bolsa, por ejemplo, en una bolsa, cómo se deforma, resulta que la bolsa, si ustedes, pues yo creo que todos nos ha pasado una bolsa de esas que uno lleva en el supermercado tipo camiseta con los anillos, ella empieza a fluir y a veces empieza a hacer algo que se llama un cuello, en inglés se llama necking, el 2, ¿cierto? Que es como una deformación en la cual en un punto las moléculas se alinean y ahí empieza a fluir el material. Entonces, fíjense cómo vamos viendo ese cuello que se alarga y va cediendo, va deformándose. Ya el material, ya la bolsa, perdón, está dañada, ¿cierto? Ya no es una bolsa que podamos vender, no está en condiciones, pero no ha fallado. No es una bolsa que esté con una falla catastrófica. ¿Cuándo llega la bolsa a la falla catastrófica? Cuando llega al punto 6, ¿cierto? Que es ahí cuando se encuentra el esfuerzo último o el esfuerzo de fractura, de rotura, y aquí vemos pues este tipo de formación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos y por eso la recomendación siempre de que nosotros pidamos esa curva de esfuerzo de formación si vamos a analizar un material. Importante recomendarles a todos, de todas formas, cuando nosotros trabajamos en ingeniería y en el diseño de un producto, pues básicamente nos importa entre 1 y 2, ¿cierto? O sea, antes de que el material falle. Uno es el módulo de elasticidad, que nos va a hablar de esa zona en que el material se mantiene rígido, en la zona en que el material se mantiene, pues, en la zona elástica, o sea, que puede formarse, pero va a retornar a su forma original. Y entre más parada esa curva, entre más alta, más vertical sea esa tangente, esa curva roja, perdón, esa línea roja que nosotros vemos ahí, más alto va a ser el módulo, más rígido va a ser el material. Y también para nosotros desde el punto de vista de ingeniería, diseño, va a ser importante el punto 2, que nos habla del punto en el cual el material falla, ¿cierto? Entonces, ese va a ser nuestro punto de referencia. Nosotros siempre que diseñamos, por ejemplo, si tenemos un material que tiene una sigma Y, o sea, un punto de cedencia de 25 megapascales, un material, es una típico de un polipropileno, por ejemplo, nosotros vamos a diseñar para que el esfuerzo máximo que soporte ese material sea 10, sea 15, y así siempre vamos a mantenernos pues por debajo, lejos de ese punto de falla catastrófico. Importante que nosotros sepamos que siempre en el moldeo por inyección nosotros vamos a inducir esfuerzos, vamos a tener siempre esfuerzos residuales que nos van a generar una reducción en esas propiedades últimas del material. Entonces, pues ahí vamos a tener de pronto una falla prematura por ese lado.
Listo, Laura, si quieres, sigamos. Laura, hay una pregunta que quedó, que quisiéramos como resolver antes de pasar de Claro. tema. Dice, ¿cuál es el índice de fluidez recomendado para materiales como el ABS que tiende a tener solving cracking por el ataque químico por los solventes de la pintura? El ABS, pues normalmente el ABS tú lo vas a trabajar en un índice de fluidez entre 10 y 20, ¿sí? Ese material, eh, digamos que lo puedes trabajar más cercano a 10 o incluso, pues, revisar si existen formulaciones por debajo de este, entendiendo que entre más bajo el índice de fluidez, más problemas vas a tener para inyección también, ¿no? O sea, puede que resuelvas los problemas de, de estrés cracking, pero es posible que aparezcan otros problemas que tengan que ver con, por ejemplo, betas, ¿sí? O problemas que tengan que ver con de pronto, degradación que se te presente por tener un esfuerzo de corte ya muy alto en las presiones de inyección, es decir, unas por otras, ¿no? Entonces, en general, la recomendación es, existen unas pruebas de estrés cracking que tú puedes hacer, ¿cierto? Que las puedes hacer incluso bajo las condiciones del solvente que vas a utilizar para la pintura, y la recomendación siempre es que pruebes el material ya con los esfuerzos que tú lo inyectas. Entonces, inyectas las probetas y revisas el material a ver cómo te reacciona. Listo. Vamos a tener otro tipo de propiedad que vamos a evaluar nosotros, que es la resistencia al impacto. Esta resistencia al impacto es una propiedad que nosotros medimos, que es, pues como ustedes lo ven ahí, lo que tenemos es una probeta, normalmente es como una tira de material al cual le inducimos una muesca, puede ser, o sin muesca, pues la muesca nos permite tener una condición de fractura más controlada y nos permite entender cómo se comporta el material cuando ya hay una pues, fractura inducida. Y aquí vamos a tener entonces un péndulo que golpea esa muesca, perdón, esa probeta, y que genera la fractura, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es medir cuánta energía absorbe el material que nosotros tenemos en la probeta al impacto. Un material como un caucho, por ejemplo, absorbe mucha energía. Un material como un vidrio no absorbe prácticamente nada de energía. Entonces, esa medición de la energía absorbida nos da también una medición de tenacidad, o sea, de qué tanto puede absorber el material de energía. Desde el punto de vista del proceso de inyección no es muy relevante, pero sí desde el punto de vista de la aplicación, no desde el proceso, sino ya desde la aplicación, es muy importante entender pues en qué casos nos favorece más tener más energía de impacto, o sea que entre más alta la energía significa que el material va a aguantar más a la fractura, pero entendiendo también que no, normalmente un material que aguanta mucho la fractura va a ser un material que es menos rígido, ¿cierto? Nosotros no lo podemos tener todo, o sea, un material que sea más tenaz, que sea un material que aguante más a la fractura, normalmente va a ser un material que tenga un módulo menor. Dale, adelante si quieres, por favor. Acá nosotros mm, vemos otra aplicación, ¿cierto? Hay dos pruebas, una que se llama ISOS y otra que se llama Sharpie. Pues dependiendo de cómo se soporten la probeta, si se soporta ensamblada en un solo punto o si se soporta en dos puntos para aguantar el péndulo, para aguantar la fractura, pues vamos a tener dos tipos de falla diferente. En este caso, la Sharpie es poner la pieza entre dos topecitos y pegarle en la mitad y mirar cuánto se, cuánto se aguanta la fractura. Acá, pues normalmente, pues así como lo decíamos con el índice de fluidez, lo importante es siempre tener claro cuál de los dos métodos se utiliza para este tipo de medición. Dale, adelante. Bien. Y acá, pues, digamos que esos son tipos de reportes, pues no son muy relevantes para el proceso de inyección, pero pues para que nosotros lo sepamos, ese sería el tipo de reportes que nosotros hacemos, si tenemos una fractura completa, fractura tipo bisagra, una fractura parcial, o si no se rompe la probeta. ¿Listo? Esto también es importante conocerlo dentro del análisis que nosotros hacemos, pues en algo así, pedimos la curva en el esfuerzo de formación, en la fuerza en el reporte podemos pedir
también que el laboratorio que nos haga las pruebas nos analice el tipo de fractura que hacemos. Dale, adelante, Laura. Bien. Acá tenemos un tema, pues que no sé qué tanto lo alcancemos a cubrir hoy. De pronto nos extendemos un poco hacia la siguiente clase, que son los aditivos que nosotros utilizamos en inyección para disminución de costos. Dale, adelante. Nosotros vamos a tener tres tipos de aditivos que nosotros utilizamos en plásticos. Vamos a tener unos aditivos que se llaman modificadores de producto, que nos modifican las características de producto. Son aditivos que nosotros utilizamos que se quedan moldeados dentro del producto. Vamos a tener otros de proceso y vamos a tener otros, perdóname Laura, ¿puedes volver un segundo a la diapositiva anterior? Gracias. Vamos a tener unos de proceso, que son estos rojos que ustedes ven ahí, que se quedan, no se quedan dentro del producto, sino que migran. Y vamos a tener otros que usamos que se llaman fillers o cargas, que normalmente los usamos para reducir el costo, ¿no? Que pues, por ejemplo, el carbonato de calcio sería este tipo de producto. Entonces, nuevamente, características del producto son, por ejemplo, color, protección UV, algunos de pronto modificadores de impacto, normalmente los ponemos y no migran, se quedan dentro del producto, y procesabilidad, por ejemplo, podrían ser ceras o desmoldeadores, ¿cierto? Algún agente desmoldante que utilizamos que sí va a migrar y que, por ejemplo, nos puede afectar temas como la impresión del producto. Y finalmente tenemos los que nos afectan el costo. Dale, Laura. Bien, entonces nosotros vamos a tener aditivos que pueden ser de refuerzo. Esos aditivos, pues pueden ser aditivos que son para mejorar, por ejemplo, la rigidez. Normalmente son fibras. Las fibras, por tener una relación de aspecto más alta, nos van a generar un esfuerzo de mejora de rigidez del material. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es parar un poco más esa curva que nosotros veíamos en la diapositiva pasada, ¿cierto? O sea, generar un poco más de rigidez, lograr que el módulo suba un poco más. En este caso, normalmente pues nosotros podemos trabajar con fibra de vidrio, por ejemplo, ese sería el material con el cual trabajaríamos más. Tenemos de otro lado los que son aditivos de modificadores de propiedades, también los llamamos aditivos funcionales, que buscan generarnos un tipo eh, pues de producto, ¿cierto? Algún tipo como de modificación en el proceso, y también podemos tener otros que son esos que normalmente usamos para bajar el costo, que son aditivos de relleno, pues podrían ser estos que nosotros vemos acá. Carbonato de calcio es tal vez el que utilizamos con mayor frecuencia. Dale, adelante. Eh, En el contexto de economía circular, hay unos aditivos que son muy importantes, que son los aditivos antioxidantes, que previenen la deformación del material, que previenen el deterioro. Los aditivos antioxidantes, pues digamos que el oxígeno es el que produce la oxidación y este es pues obviamente una sustancia presente en absolutamente todas las circunstancias. Y hay algunos componentes de las formulaciones plásticas que reaccionan con el oxígeno y generan pues este efecto de amarillamiento que nosotros a veces encontramos en los materiales. El amarillamiento no solamente nos genera un problema estético, sino que también genera un problema de ductilidad. Reduce la ductilidad porque estos enlaces que se generan durante la oxidación son enlaces que están fijos, donde se saturan pues los enlaces que hay y donde ya no hay lugar a nueva movilidad. Entonces, acá esta oxidación puede producirse por el calor, por condiciones de proceso, nos genera pues varias como condiciones negativas, como lo vemos acá, baja solubilidad y compatibilidad con el polímero, baja volatilidad y resistencia a la exudación, resistencia a la foto y termodegradación, nos afecta la retención del color, pero también pues los aditivos antioxidantes, pues digamos que van a tener esa condición de bajo costo y baja toxicidad. Vamos a parar, yo creo que ahí, Laura, con el tema. Si quieres, de pronto vemos una visión general de lo que tenemos para las próximas diapositivas, para que todo el mundo pues esté claro de los temas que vamos a revisar. Vamos a ver entonces los demás aditivos que nosotros vamos a tener. Nucleantes, ajá, dale, listo. Y bueno, eso sería, yo pienso que dejemos 10 minuticos entonces para abordar el tema que nos falta. No sé si hay alguna pregunta antes de que cerremos el día de hoy. Hay una última pregunta en el chat que Sí. dice, ¿qué pruebas podemos realizar o qué tipo de solventes podemos atacar las piezas para ver el efecto antes mencionado? Ah, bueno. Yo te recomiendo que busques, mira, las pruebas se llaman ESCR,
Environmental Stress Cracking Resistance. Estas pruebas también hay estándares y puedes leer un poco más de cómo se pueden hacer. Normalmente lo que tú haces es cortar probetas, puede ser, por ejemplo, cintas del material, ponerlas sobre un cilindro, como tensionadas sobre un cilindro, cortarles, inducirles una fractura y meterlas en el solvente. ¿Sí? Esa es como la prueba, digamos, que se puede hacer un poco hechiza, pero bastante efectiva, y que pues es la norma, digamos que así, así es la norma. Y ahí lo ideal es que hay unos digamos, sustancias que especifica la norma para hacer esta prueba, pero hay otras que tú puedes poner de acuerdo a la sustancia que tú quieras medir. Oyes, entonces, Laura, si me ayudas a ponerlo en el chat, SCR, la Environmental Stress Corrosion Cracking, Corrosion Resistance, perdón, SCR, esa sería la, la prueba que tienes que buscar, oyes, para ver cómo hacer ese método, para Entonces, acelerarlo, porque si no, a veces se queda unos meses ahí y no ay, le no. pasa nada al material. Entonces ahí no ve nada. SCR, ¿listo? Aquí lo voy a poner yo también, SCR. Listo, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, dicen en fabricación de compuestos de PVC rígido, qué aditivos y cuántas partes por decisión de resina de carbonato se deben adicionar para bajar el costo. No, no sé, yo no conozco esa formulación, depende muchísimo de la aplicación que tengas. El carbonato en general, cuando lo usas, yo lo he visto usado en 30, en 40%, pero pues digamos que eso ya es casi que inyectar carbonato con un aglomerante que es el PVC, ¿sí? Eh, Depende de la aplicación que tengas, de qué tan exigente sea, de cuántos años quieres que te dure, ¿sí? Pues hay algunas aplicaciones en las que de pronto te tolera un 15 o un 20%, lo que te digo, yo he visto hasta 30, 40%, lo que no tengo ni idea es qué tanto dure un componente de esos, ¿sí? O sea, si uno dice voy a hacer una tubería de estas, no sé si es una tubería que a los 2 años ya esté fracturándose. Entonces, pues depende mucho de la aplicación, de dónde va a estar expuesta. El carbonato de calcio es una sustancia inerte, pero tenemos que tener en cuenta que es una sustancia que afecta la reciclabilidad, ¿sí? O sea, que va en contra de las reglas de codiseño. Si pues de pronto es una aplicación que va a quedar enterrada y que no se va a recuperar, pues bueno, no hay ningún problema. Pero si estamos pensando, por ejemplo, para ganchos de ropa, para aplicaciones de corta vida, es una sustancia que hoy en día está haciéndole mucho daño a la industria de reciclaje porque evita que el polipropileno, por ejemplo, el polietileno que normalmente flotan, pues floten y se puedan separar adecuadamente como pleolefinas y hace que se mezclen con otras fuentes de materiales. Entonces, es importante tener eso en cuenta cuando veamos la aplicación de carbonato de calcio. Listo. Listo. Bueno, ¿Listo? sí, antes Bueno, de terminar la clase quería solicitarles a todos los voy a poner como penalistas para que podamos activar las cámaras y podamos tomar una foto grupal. No sé, yo los voy a promover a todos como penalistas. Por favor, aceptan para que puedan tener habilitados sus cámaras y podamos tomar la foto grupal. A todos les va a llegar como una invitación. Listo. Me esperan unos minutitos. No sé, también ya hay personas que pueden prender cámaras, pueden ir prendiendo la cámara y me dan unos minutos para tomar una pantallazo de todos ustedes. Ujú. Denme unos minutos. echa a verlos, mucho gusto. Por fin, los rostros.
como yo nunca los veo, no tengo el placer. Gracias. Qué bueno conocerlos a todos en foto, en cámara. Pues mira, digamos que revisando con los ingenieros, digamos que parte de la corrección es que ya se solicitaron pues como las herramientas. Hay unas manos alzadas, no sé si es por términos de preguntas, si son preguntas, creo que mientras voy terminando de promover a las demás personas, pueden hacer las preguntas. Esperan un segundo, que somos bastantes en el grupo. Las personas que no tienen cámara no hay ningún problema. Listo, yo creo que, bueno, hay algunas personas que no han aceptado. Listo. Los que se van uniendo pueden ir poniendo las cámaras. Los que, eso. Listo, ya todos les envié la invitación, entonces, habemos 46 personas. Bueno. Entonces, listo. Voy a tomar una foto Listo, de las Laura, nos personas que indicas si estamos. quieres cuentas para que todos salgamos con los ojos abiertos, mirando. Bueno, ¿están todos preparados? Listo. Perfecto. Muchísimas gracias. Con esto damos finalizada la clase el día de hoy. Mil gracias a todos, nos vemos el otro lunes. Gracias, hasta luego. Por favor, mucho juicio con las clases, los que van atrasaditos. Muchas gracias, hasta luego. Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. El SENA te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brinda soluciones. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación.
Formación continua especializada. Postúlate, ven y formula tu proyecto. Convencidos que ahora es el mejor momento. Para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. El SENA está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada.